Este es un tema muy importante. Antes de hacer la presentación quisiera hacer unos comentarios como psiquiatra que ha trabajado con niños, niñas y familias, inclusive escuelas alrededor del bullying. Cuando analizábamos este tema desde la psiquiatría infantil veíamos un problema fundamental porque pues evidentemente la psiquiatría, el tratamiento médico es la última instancia a la que se debe apelar. Se tiene que trabajar más desde lo preventivo y desde la convivencia escolar, y lo que veíamos era las dificultades de los maestros y las maestras en el manejo de la escuela y la normalización de hechos de maltrato, de descalificación que se dan en nuestro país todo el tiempo en el debate público, entre otras cosas. Es una sociedad que se volvió violenta inclusive en los debates públicos, es decir, cómo le reclamas a los niños que no actúen así cuando la propia sociedad colombiana tiene un debate supremamente agresivo, descalificador, frente a la posibilidad de dirimir discusiones y conflictos, divergencias. Entonces, evidentemente, esto se traslada a la escuela, y en la escuela hay una normalización donde el profesor y profesora muchas veces atravesada por unas dinámicas culturales le parece que eso es normal y que el niño tiene que defender o lo victimizan inclusive, pues hágase respetar, vea a ver usted cómo hace, y no hay ningún esclarecimiento y toma de decisiones de reglas de juego. Tiene que haber una regla de juego que el maestro y la maestra establezcan en ese aula de clase para que haya respeto y convivencia. En ese sentido, cuando a nosotros nos llegan ya los niños como psiquiatras, ya llegan con los trastornos instalados y no nos llegan como niños, nos llegan ya adolescentes o adultos que han acumulado ya una serie de sufrimientos normalizados en esa convivencia cotidiana. Algunos el bullying nos hace más fuertes. Yo, por ejemplo, chiquita era un sujeto de bullying y resolví el tema cogiendo un niño que me pegaba todos los días y lo golpeé a loncherazos, lo cual no reivindico. No estoy diciendo que eso haya que hacerlo, pero ¿por qué no lo resolvió la convivencia escolar? ¿Por qué tenía la niña que coger a loncherazos? El niño sobrevivió. No hubo homicidio. Pero esa es la actitud en muchos colegios, que el niño por mano propia o la niña tiene que ir a resolver para establecer justicia propia, muy propia de la cultura que hemos establecido en nuestro país, cuando esto debería ser, insisto, unas reglas de juego que establezca el colegio, la rectoría, que establezcan los profesores, donde esto es inaceptable, inadmisible, y donde los niños pues tienen que hacerse sobre ellos una labor pedagógica a quien incurra en este tipo de actos. Esa era la primera reflexión que quería hacer sobre este tema del bullying. Por eso me gustó y me conmovió mucho el testimonio de las mamás, porque pues evidentemente la mamá sufre mucho, pero es el profesor quien tiene que poner las reglas del juego y los rectores. Yo creo que ahí hay un trabajo muy importante que hay que hacer. Yo traigo aquí sobre la política que nos preguntan, en donde nosotros tenemos una participación, pues evidentemente y principalmente esto corresponde al Ministerio de Educación, porque insisto que el tema del Ministerio de Salud debería estar más orientado a lo preventivo, a que el sector salud incursionara en la escuela, que es lo que nosotros queremos hacer con el programa de salud preventivo y predictivo, de incursionar en la escuela para hacer los procesos de tamizaje. ¿Qué es el tamizaje? Primero la prevención, y la prevención es todo este trabajo de las reglas del juego en la escuela. Y segundo, la detección temprana de qué niño y qué niña ya tiene una afectación que va más allá del adaptativo, porque todo ser humano responde distinto ante una agresión. Algunos se vuelven más fuertes, otros se vuelven más débiles, otros se vuelven depresivos, otros terminan en intentos suicida. El problema con el sector salud es que el niño llega ya después del intento suicida o llega con el gesto suicida. El sector salud debería llegar antes a la escuela, y de eso se trata el programa de salud preventivo y predictivo, que es la propuesta, porque pues evidentemente yo tengo una presentación, pero esta presentación es sobre la política pública del anterior gobierno,
y yo creo que a ustedes les interesa más es qué es lo que vamos a hacer de aquí en adelante. El anterior gobierno pues tiene cosas interesantes, pero nosotros creemos que el programa de salud preventivo y predictivo, que quisiera de pronto mostrarles cómo funciona y cómo podría articularse para el cumplimiento de esta ley, podría ayudar mucho en eso. Entonces, con este programa lo que queremos, esto no es nada nuevo a lo que ha hablado la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, que es denominado la atención primaria en salud para garantizar el derecho fundamental a la salud. Lo predictivo, que mucha gente pregunta, ¿y qué es eso de lo predictivo? Es un sistema de salud basado en datos, no en especulaciones, como el actual sistema de salud en Colombia. Frente a este tema les voy a dar un dato para que ustedes tengan claras las dificultades que nosotros tenemos. Existen dos sistemas de información. El Sistema Integral Unificado de Convivencia Escolar, el SIUSE, del Ministerio de Educación, y el Sistema de Vigilancia de Violencias de Género del Ministerio de Salud, no son interoperables hoy. Entonces, si no son interoperables, ¿cómo vamos a hacer para poder captar? Eso es lo primero que tiene que resolver una política pública, los sistemas interoperables de información, para que pueda ser predictivo. Y predictiva es que podamos tener datos que nos permita saber en dónde está el riesgo, que nos permita identificar el riesgo previamente en los colegios y en las escuelas. Eso está diseñado en el mundo entero. Pero desafortunadamente nosotros tenemos un sistema de información muy débil en salud, y aquí también eso se refleja, y tenemos un sistema de salud basado en la enfermedad. El sistema de salud de nosotros responde muy bien cuando el niño se intentó suicidar y está al borde de la muerte y llegó a urgencias. Pero para detectar a ese niño que ya está desarrollando un trastorno ansioso y depresivo porque está siendo maltratado, es un sistema absolutamente débil. Entonces eso es un primer elemento que debemos analizar. Por eso estamos hablando de lo promocional, preventivo y predictivo. ¿Cuáles son los componentes de ese programa que creemos nosotros es el que puede dar una salida aquí? Los componentes de ese programa son los siguientes. El primero es que tiene que haber una atención extramural. No puede estar el psicólogo metido en un hospital solamente, tiene que haber, por eso una de las bases de este programa es el psicólogo. El psicólogo recorriendo el territorio, pero el territorio no es solo la casa, es también la escuela. El psicólogo del sistema de salud va a la escuela a aplicar unos tamizajes. Eso claramente está definido en el sector salud. Un tamizaje son unas pruebas aleatorias que tú le aplicas al niño y ahí te das cuenta qué está pasando aquí. O hacer una observación de cuáles son las reglas de juego de convivencia que operan en la escuela. Entonces, eso lo hace, y ahí en ese tamizaje tú te vas a dar cuenta que hay niños que ya tienen problemas de comportamiento, de déficit de atención, pero aparte te das cuenta que el niño maltratador es maltratado también por su papá y su mamá, y te das cuenta que detrás de eso tú no puedes ver al niño por fuera de la familia. Generalmente cuando tú tienes un niño con problemas, tienes una familia con problemas, y no vas a resolver el problema del niño si no abordas el problema de la familia. Ese psicólogo hace la identificación, hace ese tamizaje, resulta que identifica un problema familiar, ese psicólogo que va a la escuela del sector salud va y remite a ese niño y le dice: este niño necesita una atención por psiquiatría. Psiquiatría le hace su valoración y luego psicología le hace el seguimiento, pero es el psicólogo saliendo al territorio de la escuela, no esperar, que es lo que pasa ahora, que dos sistemas interoperables, que nos demos cuenta cuando ya el niño le tomó 20 pastillas, que es cuando el sistema de salud se da cuenta de esto. El segundo es lo que denominamos redes integrales e integradas de servicios de salud. Esos equipos extramurales responden a un centro de atención primaria en salud donde hay un médico. El psicólogo va, si el niño necesita valoración médica está ahí, pero ese médico, ese centro de atención primaria en salud está conectado con hospitales y clínicas privadas en el territorio con distintas especialidades, en este caso psiquiatría. Lo que dice la salud pública y los estudios es, la mayoría de los casos se resuelven con intervenciones en la escuela. Detener un suicidio, es decir, son asuntos elementales de intervenciones psicosociales que tú puedes hacer con una familia en la propia escuela sin necesidad de que llegue al intento de suicidio. Eso es a lo que le tiene que apostar un sistema de salud, no a psiquiatrizar el sistema.
es a despsiquiatrizar el sistema, porque la mayoría de asuntos se resuelven con el profesor, que obviamente el profesor está extenuado. Yo fui psiquiatra del magisterio, entonces el profesor también está extenuado, porque el profesor termina siendo psicólogo, psiquiatra, conductor, a veces enfermero, doctor corazón, termina siendo de todo. Por eso es que el sector salud tiene que asistir allá y poder proveer, digamos, esas capacidades. Lo otro es lo que yo les decía del talento humano, el recurso humano en salud. Nosotros, como hemos tenido un sistema de salud basado en la enfermedad, hemos perdido capacidades en el sistema para que los psicólogos, los enfermeros, inclusive los psicoorientadores escolares aprendan a hacer intervenciones en crisis corta. Eso salva vidas. Nosotros ahora en el Ministerio de Salud estamos proyectando una línea 24/7 de salud mental, porque con que la gente llame, se comunique con una orientación, una intervención psicosocial, se evitan muchísimas cosas en la atención primaria en salud. Esto no quiere decir que vaya a desaparecer el psiquiatra. Habrá cosas ya muy complejas que tendrán que llegar a psiquiatría, ya cuando el sistema intenta hacer todo, intenta prevenir y tiene que llegar porque ya hay un intento suicida o porque ya estamos identificando un niño con trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que tampoco es un asunto biológico. Generalmente cuando tú evalúas la familia de ese niño, tiene una familia también violenta, entonces ahí es donde entra el sistema. Lo otro importante es el fortalecimiento de la participación comunitaria. ¿Cómo se adapta esto al entorno escolar? Los problemas de bullying, como es un problema de la normalización de la sociedad de la violencia. Y es una violencia que es fundamental y primordialmente sobre el niño, la niña y las mujeres. Porque no es falso de que sí existe una cultura patriarcal. Eso no es una invención, eso tiene suficiente evidencia en el mundo, estudio. Esto no es una invención, digamos, del feminismo. El feminismo, entre otras cosas, las grandes pensadoras del feminismo, Nancy Fraser, es uno de los pensamientos más serios y rigurosos del mundo, que a veces hay algunos excesos que hacen que se estigmatice esa forma de pensar, pero desde el punto de vista epistemológico de la psiquiatría y la salud mental, hay un rigor de pensamiento muy serio que muestra que generalmente es el niño y la niña visto como débil, que es maltratado. Y aquí yo tengo unas tablas donde muestran que el profesor también termina siendo bullying, porque la mayoría de los profesores, muchos de ellos, tienen burnout. El síndrome de burnout es el síndrome de ansiedad y depresión de un maestro que está agotado, la mayoría está agotado, no tiene unas condiciones laborales. En el sector salud es todavía peor el síndrome de burnout. Los médicos, médicas y el sector salud tienen 2 y 4 veces mayor posibilidad de suicidarse que la población normal, porque están sometidos a unas condiciones de presión muy fuertes, un maestro también. Entonces, en ese sentido, el maestro, en medio de su burnout, termina atacando o generando situaciones de maltrato al niño y normalizando la situación de hágase respetar. Esa es la frase, hágase respetar usted. Por eso fue que yo terminé golpeando al niño, porque el mensaje que le mandaban a uno, si usted no se hace respetar, pues ahí no pasa, porque no hay reglas del juego, no hay una convivencia. Entonces, en ese sentido, la participación comunitaria es que esto se trabaja con el sector salud, con los papás y las mamás. Esto debería ser una discusión permanente en las escuelas, porque es la salud mental de los niños, con los maestros. Ellos tienen que hacer también propia conciencia de que no pueden trasladar su agotamiento, su cansancio, su depresión al niño y volverlo una situación de maltrato. Entonces ahí viene el elemento, digamos, que nosotros llamamos participación comunitaria. Voy a devolverme a demostrar unas cifras para que ustedes vean de acuerdo a las visiones, los observatorios. Atrás, por favor, para que miremos. Miren una cosa que nos llama la atención. Nosotros siempre hemos dicho, las mayores víctimas son las mujeres. Empezamos a mirar, por favor, el anterior cuadro que dice estimación de violencia escolar por encuesta. Es más atrás, para que miremos esto. Víctimas de violencia física por parte de sus pares antes de los 18 años. Respuestas en personas de 18 a 24 años. Antes de los 18 años, las mayores víctimas son los hombres.
es en el anterior, son los hombres más que las mujeres. Pero después de las 18 años, las mayores víctimas de violencia sexual son las mujeres. Entonces esto es un asunto, digamos, que llama mucho la atención porque yo pensaba, cuando veía, esta es la encuesta nacional de violencia contra niños, niñas y adolescentes. Siguiente, por favor. Víctimas de violencia sexual antes de los 18, bueno, aquí sí aparecen más las mujeres. Agresores, amigo, compañero de estudio, vecino. Estas son respuestas de personas entre los 18 y 24 años. Los agresores mayoritariamente son hombres. Evidentemente hay un elemento cultural donde efectivamente las sociedades contemporáneas, y esto no ha sido siempre, porque han habido sociedades matriarcales ancestralmente, han empoderado al hombre, digamos, y allí hay un asunto que tiene que ver también con la mujer. Y ustedes pueden evaluar el tratamiento que le dan a hombres y a mujeres en cualquier ámbito de lo público, de lo privado, y es diferencial. Eso está estudiado. Violencia escolar, el siguiente. Estimación de violencia escolar por encuesta. Víctimas de algún tipo de violencia escolar. Se le pregunta a personas entre 18 y 44 años. 26% fueron hombres y fueron mujeres. Es decir, siguen siendo hombres en todo caso. Miren cómo llama la atención de víctimas también de violencia. Aquí está, espérate si yo lo encuentro aquí. Bueno, ahora nos preguntan en el cuestionario, sigue con lo siguiente. ¿Cuántas víctimas y victimarios han sido acompañados en los servicios? Entonces aquí vuelve y juega. Entre el 2015 y el 2021, 3.120 casos. Ustedes me dirán, eso es muy bajito, claro. La mayoría no los detectamos. Esto es lo que detecta el sistema de salud, donde el agresor fue un profesor, que esto es muy importante que ustedes tengan en cuenta que el profesor incurre eso. Y un compañero de estudio, 5.307 casos. En todo este tiempo es una detección muy baja, es decir, la mayoría de niños viven esto en silencio. Porque es normal, porque lo que le dicen al niño es deje de ser bobo, es que usted es muy bobo. Y entonces lo normaliza la propia escuela y el niño se queda callado y eso aparece por allá más adelante en el sistema de salud cuando ya es un adulto y se intenta suicidar. Y cuando tú miras la historia de un suicida, una niña suicida, que llega a los 20 años a un servicio de psiquiatría, detrás hubo abuso sexual, en muchos casos. Siguiente. ¿Cuántas familias se ha realizado trabajo social por parte de la EPS? No lo sabemos, porque nosotros tenemos el listado de las personas que han sido atendidas. Pero de ahí en adelante nosotros sabemos que tuvieron contacto con el sistema de salud, pero no sabemos si de ahí en adelante hubo intervención familiar o cuál fue el seguimiento que hizo el sistema. Nuestros sistemas de información no permiten saberlo y eso ya es muy importante entenderlo. Siguiente. ¿Cuál es la cifra de embarazos y enfermedades de transmisión sexual? Estas son unas cifras relativamente altas de enfermedades de transmisión sexual en las adolescentes. 17.4%, la tasa de fecundidad en adolescentes disminuyó, el embarazo adolescente, aquí hablando de violencia, es uno de los determinantes de la salud mental. Cuando una sociedad tiene muchos embarazos adolescentes, y en el caso de menores de 14 años, una mujer, cuando hablamos de un embarazo adolescente menor de 14 años, casi que es un delito sexual, porque es una menor de 14 años, es una niña, pero aparte de eso, no podemos decir que esa niña tomó esa decisión. Tuvo unas condiciones de vulnerabilidad que la llevaran a eso. Por eso uno de los trazadores de subdesarrollo y de salud mental, un indicador trazador de los países es ese, el embarazo adolescente. Si un país tiene muchos embarazos adolescentes, algo está pasando en esa sociedad, que esa niña no tuvo la oportunidad de tomar una decisión distinta, de analizar, de mirar, no tuvo oportunidades, nadie le explicó. Es la ruptura del sistema de salud con los métodos anticonceptivos que existen. Entonces, en ese sentido, y muchos de esos casos corresponden también a la vulneración, a violentación e inclusive a presiones que se ejerce sobre ella, y eso cambia la vida de una mujer para siempre. Vuelvo e insisto, algunas se vuelven muy fuertes, aquí de pronto pueden haber senadoras que fueron madres adolescentes y terminaron siendo senadoras, otras se vuelven muy débiles
y su vida se acaba allí porque la maternidad adolescente les impidió ser profesionales u otro tipo de asuntos, que son la mayoría. Quienes rompen el techo de cristal son la minoría. Por eso estas situaciones no se pueden medir en la normalización. Vea, sea berriondita, salga adelante. No, es que la sociedad y el Estado no debe aceptar que una niña menor de 14 años se tiene que presumir desde la salud pública que hay no una decisión consensuada, que no una decisión, por decir algo, consciente y decidida de que yo a los 14 quiero ser madre. Entonces, la siguiente. Ahí está donde tenemos más madres embarazadas, pues en la zona rural, ahí se ven las inequidades del país, y en la zona dispersa y rural, en la Colombia profunda. Todos los indicadores de salud pública, violencia contra niños, niñas, mortalidad materna, apuntan a las inequidades de este país con la Colombia profunda, donde el sistema de salud abandonó a esta población. Pues si tiene dificultades en Bogotá para ligar esto, no se alcancen ustedes a imaginar en la Orinoquía y en la Amazonía, donde allá pues difícilmente sí van a haber un psicólogo o un psicóloga. Siguiente. Estas son las tasas de fecundidad adolescente, ha disminuido. O sea, hay un trabajo importante que se ha hecho también en el país, en todo caso, en términos de la salud sexual y reproductiva, el tema de la planificación familiar, eso se nota ahí en la disminución de estos indicadores. Siguiente. Aquí también, estos son atenciones por infecciones de transmisión sexual. Vemos la disminución, pero esto no quiere decir atenciones, no quiere decir infecciones, porque puede haber un subregistro. Esto es lo que detecta el sistema de salud, pero no necesariamente es lo que ocurre en la realidad. Entonces, ya para cerrar, no llenar esto de indicadores, propuestas que nosotros tenemos. De pronto ahí hay otro cuadro que me gustaría que vieran sobre violencia escolar en Colombia, donde el agresor es un profesor. Ahí no se ve muy bien, pero aquí, por ejemplo, para el año 2021 fueron 129 mujeres y 44 hombres, violencia sexual. Psicológica, 21 mujeres y 5 hombres. Aquí vuelve a aumentar las mujeres. Bueno, entonces ya para concluir, propuestas de lo que nosotros quisiéramos hacer. Nosotros queremos ser un país un poco más bolivariano. Colombia es un debate histórico permanente entre Santander y Bolívar. Bolívar le decía a Santander, Colombia tiene muchas leyes y poco sujeto que la haga cumplir. En Colombia hay 3 COMPES para un puesto de salud, pero lo que no hay es puesto de salud. Hay COMPES, documentos, protocolos, lineamientos, modelos, no quiere decir que eso esté mal. Esto hay que hacerlo con rigor y los documentos son muy importantes, pero aquí falta mucha acción de implementar políticas públicas ya concretas, acciones concretas. Una acción concreta es, en este momento ya, nosotros, el Ministerio de Salud está trabajando con alrededor de 600 equipos médicos interdisciplinarios en los territorios de Colombia, que comprenden ya 285 municipios inscritos con el Ministerio de Salud para el programa de salud preventiva y predictiva. ¿Cómo se financia en este momento ese programa? Con los recursos del Sistema General de Participaciones del Plan de Intervenciones Colectivas, subutilizados muchas veces por los entes territoriales. El Ministerio de Salud se volcó a los territorios, venga, hagamos la contratación de los psicólogos, de los médicos, de las enfermeras, y en eso estamos. Ya tenemos inscritos los 285 municipios para llegar a 1006 este año, que ya deben terminar de estar contratados. Dentro de esos equipos, una de las labores que nosotros vamos a implementar no es solamente la visita a los hogares, sino también a la escuela, para que ese equipo básico que está conformado por un auxiliar de enfermería que va a la casa y se va dando cuenta, va aplicando unos tamizajes, hayan en el equipo también un psicólogo. Eso ya está dentro de lo que nosotros proyectamos como programa, que aspira a ser modelo. Estamos haciendo un monitoreo en esos 285 municipios a ver cómo opera, porque aquí tenemos mucho documento que funciona muy bien en Bogotá, pero cuando tú te vas al territorio colombiano, no hay puesto de salud, no hay nada, no hay escuela, la escuela está inundada. Entonces estamos tratando de mirar, monitorear desde el territorio al escritorio bogotano del Ministerio de Salud,
qué pasa con esos equipos, cómo es la interacción real para, a partir de ese monitoreo, resultados que le presentaremos al país el otro año, terminar de acotar el modelo. Y en ese modelo, pues evidentemente está la escuela como uno de los ámbitos donde haremos las detecciones para que el sistema de salud directamente entre a la escuela y no sigamos en el peloteo que esto es de educación o esto es de salud. No, el sistema de salud tiene que asumir eso allá y el sistema educativo también. Entonces, ese es en concreto lo que nosotros vamos a hacer en el marco del nuevo programa de gobierno. Muchísimas gracias.